Galeotto Chey era un señor fiorentino que estuvo en Venezuela. Bueno, todavía no existía la palabra Venezuela, se le llamaba Tierra Firme. ¿Y por qué es importante este señor? Este señor escribió un libro que se llama Viajes y Relaciones de las Indias, 1539-1553. Pero este fue un libro absolutamente desconocido por nosotros hasta 1992. El manuscrito estaba en un museo de Inglaterra y fue descubierto y traducido al italiano y publicado por primera vez en italiano en 1992. Y sobre ese trabajo se hace una versión en español que la sacó el Banco Venezolano de Crédito en 1995 con un trabajo interpretativo del profesor Lovera, gran historiador de la gastronomía venezolana. ¿Por qué es importante Galeotto Chey, o Sei como le dicen acá? Simplemente porque el primer registro de lo que se comía en lo que luego sería Venezuela lo hace él. Incluso describe las recetas. Incluso mucho antes que los escritores de India, Bernabé Cobo y todos los españoles que estuvieron acompañando a Cortés y a los conquistadores hicieran los relatos de las Indias. Ese señor ya había registrado muchas otras cosas, pero por supuesto lo que nos interesa, lo que comíamos en Venezuela nuestros aborígenes. Arepas. Fíjense ustedes lo que decía ya el de las arepas. Hacen una suerte de pan a modo de tortilla de un dedo de gruesa, redondas y grandes como un plato a la francesa. Y a esta clase, obviamente a esta clase de pan, llaman arepas. Arepa es una voz indígena kumanagoto que significa maíz, y maíz comida. Bueno, es allá en 1539, cuando él estuvo aquí, ya se comían en Venezuela arepas. Bueno, se venían comiendo desde hace 4000 años atrás, pero el mundo no lo sabía. Lo divulgó Galeotto Chey, los pocos que se enteraron en ese momento, y después, por supuesto, todo el mundo a través de las publicaciones que salieron hace poco menos de 20 años. Es el primero que menciona la voz ayaca. Antiguamente existían otras versiones en todos los estudios que se hicieron en Venezuela antes de esa fecha, pero después que se descubre este documento de 1539 es la primera vez que aparece mencionada la palabra hallacas e incluso una descripción que pudiera ser una receta primitiva de lo que eran las hallacas en ese momento. Hacen unas panelitas como pastillas de jabón y la envuelven en hojas del mismo maíz o de caña poniéndolas a cocer en una vasija grande de tierra, donde caben muchas, dándole a cada indio una o dos, y algunas veces las guardan tanto que se vuelven ácidas. A esta clase de pan llaman hallacas. Así la escribió él originalmente en el idioma. Obviamente cuando la versión traducida se entiende que es la voz hallaca. Es el primer registro que existe de la voz hallaca, por lo menos documentado. Obviamente es una voz indígena que viene de años anteriores, siglos anteriores, milenios anteriores, pero bueno, este es el primer documento histórico y se lo debemos a un señor fiorentino que vino a hacer negocios a Venezuela cuando tierra firme se la habían dado los reyes de España a los alemanes, los Welser. También habla del cacao. El cacao en Venezuela, no existía el chocolate todavía, el cacao no es invención de Venezuela, pero el cacao, el origen de la planta silvestre del cacao es amazónico, es de la cuenca del Orinoco y de la Amazonia, también al sur del Orinoco y al sur del lago de Maracaibo. ¿Y qué hacían con ese cacao? Lo que se hacía antiguamente, que era incluso hasta una moneda. Se sirven de él como moneda y lo comen y beben en sus bebidas. Estamos hablando del cacao, no estamos hablando del chocolate todavía, porque no existía.